Alexia se santificó sola. Fue un don de Dios en nuestras vidas, absolutamente inmerecido. Ella pues, se sentía muy hija de Dios, eso le ayudó a llevar una enfermedad muy dura y muy difícil, pero con una alegría constante, siempre alegre, siempre mirando las cosas por el lado bueno, aunque a veces las cosas no tenían ningún lado bueno. Como madre, ¿qué voy a decir? Pero ella estaba como bonita, una niña con un carácter muy alegre, y estábamos todos pues como locos con ella. Y yo creo que en la exigencia nos pasábamos. Tanta preocupación sus hermanos y nosotros porque no se nos hiciese una niña mimada, pues yo creo que a veces, incluso se nos dijo un día, ya enferma, dijo, realmente hay que ver cómo me habéis tratado, cómo me habéis exigido. Pues hija mía, sí, la verdad es que sí. Pero ella era muy dócil, era normalmente dócil, y sobre todo se sentía muy querida, ¿verdad? Ella se crió en un ambiente cristiano, como tú dices, con hermanos mayores que ella, que influyeron muy favorablemente, evidentemente, en su educación. No solamente su padre y yo, sino los hermanos pues le ayudaron muchísimo, pues en muchas cosas, en muchos aspectos, ¿verdad? Pero la respuesta es personal. Uno puede educar a sus hijos pues en los mejor ambiente cristiano, con muchas ayudas de tipo espiritual, pero si no responden, no responden. Y Alexia respondió plenamente. Realmente vivió su enfermedad como la vivió. Podemos ya tacharla de heroicamente, ¿no? Porque durante 14 años había cultivado una serie de virtudes, sobre todo un trato muy íntimo con Dios. Yo os diría que el rasgo definitorio de Alexia es que se sentía muy hija de Dios. Tenía rasgos que entonces nos parecían naturales. Nuestra casa pues se reza, pues que conste que nuestra casa no es un oratorio constante, ni mucho menos, ¿eh? Pero bueno, hay unas prácticas comunes, que en fin, rezamos rosario en familia, pues en fin, la misa pues diariamente, o los chicos prácticamente también. Entonces Alexia vivió en ese ambiente, pues, pero sin embargo era enormemente receptiva a las cosas de Dios. No es que sus hermanos no lo fueran, pero ha visto con la distancia de los años, ¿verdad? Sí, receptiva a las cosas de Dios sí que lo era. Alexia no quería a la gente en grupo, es decir, no, era muy cariñosa con los hermanos, no es describirla. Alexia tenía para cada uno pues su algo especial. Cada uno de sus hermanos era para ella como único, ¿sabes? Pasaba aquí con los médicos. Alexia no quería a los médicos así globalmente. Hablaba de uno, de otro, este por esta circunstancia, el otro por tal cualidad, por su forma de ser. O sea, los quería individualmente. Igual ocurre con sus amigas, ¿no? O sea, en eso de los afectos personalizaba mucho. Alexia tenía ya una formación cristiana muy de fondo, Alexia venía de un hogar muy cristiano. Alexia la madre de Alexia alguna vez me comentó que ella era del Opus Dei, había tratado de dar a su hija, que era la última de la familia, además había nacido más tarde que los demás, era un poco como un regalo que venía del cielo, había procurado entregar a su hija lo que ella había recibido de San José María Escrivá, como para que quedase transmitido a su hija, ¿no? Y eso estaba presente, ¿no? Lógicamente luego Alexia, con la enfermedad, con el dolor, con el sufrimiento, con todo lo que supone la carga de esa situación, pues madura notablemente, ¿no? Y pasa de ser una niña pequeña a ser una muchacha con una madurez, como he comentado, muy notable, ¿no? Pero fue a mediados de enero del 85 que hubo unas nevadas muy intensas, los fríos eran terribles. Entonces ya empezó además a inclinar hacia un lado la cabeza. Ya preocupada, aunque la habían visto otros médicos, me informé, a alguien le parecía que era muy competente, pedí vez, que la dieron para el día 3 de febrero. Esos últimos días los pasó fatal, no dejó de ir al colegio. Pero aquel 3 de febrero era un lunes, y el domingo estaba ya haciendo los deberes, pero auténticamente. Dije, Alexia, yo lo escribo y pongo una notita diciendo que no puedes. Pero no, lo quiso hacer ella también. Bueno, ya llegó ese día, teníamos para las 8 de la tarde, cuando ella le dijo, esta mano no la muevo bien. La movía todavía, que no la mueves bien, le dijo. Bueno, quiero decir que la tengo un poco torpe, como que no me obedece bien. Entonces, como aquello era un hospital, le hicieron una radiografía en el momento, cuando vino la enfermera con la radiografía y la puso en la pantalla. No te puedes imaginar la cara de horror de aquel médico, ¿no?
Entonces ya no pude ni esperar a que me dijera. Le pregunté, doctor, ¿qué pasa? ¿Qué tiene? Y dijo, que no se mueva, que el menor movimiento la puede dejar paralítica para siempre. Yo estaba sentada, ella a mi lado, miré hacia ella y me miró con una media sonrisa, como de sorpresa, diciendo, pero ¿qué es esto, no? Pero con una serenidad impresionante. Ya no nos dejaron salir de allí, nos asignaron una habitación, le pusieron una tabla en la cama, que no la moviese para nada. Cuando nos quedamos a solas, le dije a Alexia, hija mía, tenemos un tesoro en las manos, no solo tú, sino papá, los hermanos y yo. Hay que aprovecharlo, ¿verdad? Claro. Hay que ofrecerlo, sí. Mira, lo lógico, lo natural, ¿no? Empezamos a rezar. Entonces le dije a Alexia, mira, he pensado que ir a decirlo yo a papá. Dijo, pero mamá, no le digas todo lo que ha dicho el médico. Mañana se enterará. Pues dile que me dejan ingresada para hacerme pruebas, que es verdad. Dije, pues entonces, mira, yo, vete, pero ven prontito. Digo, sí, no te preocupes. Yo voy y vengo rápidamente. Efectivamente así fue. Cuando llegué a casa eran ya las 10 de la noche, estaban todos un poco alarmados, ¿no? Y les dije, pues mira, no, es que la han dejado para hacerle pruebas. ¿Pero cómo está? Dije, pues mira, ven a verla, está muy tranquila. Efectivamente, cuando llegó su papá y Francisco, todos los hermanos, allí estaba ella con José Damián, tan normal, ¿no? Sin embargo, cuando se fueron, me dijo, ¿sabes, mamá? Tengo miedo. Dije, yo también. Todo lo desconocido nos asusta, pero estamos en las manos de Dios. Y eso nos tiene que dar tranquilidad de que todo va a salir bien. Oye, sí. Pasamos la noche, ella con sus dolores terribles, sin poder moverse absolutamente nada. Y era ya de madrugada, cuando de repente me dijo, mamá, ¿qué hija? Estate tranquila, ya no tengo miedo. El miedo se lo tragó. 10 meses de enfermedad en que realmente estuvo en todo momento pues con una paz, con una tranquilidad. Bueno, Alexis se sentía muy hija de Dios, era muy hija de Dios y lo vivió así, realmente. Yo diría, en primer lugar, la primera impresión es que una chica bastante normal, o sea, una chica no es que tuviese así unos rasgos impresionantes de entrada, una chica, no, pero claro, cuando luego analizas un poquito y piensas y vas hacia atrás y hablas con médicos, enfermeras, empiezan a surgir cosas como muy notables, ¿no? Es decir, a mí, por ejemplo, me llamó la atención, pues, una parte, su madurez humana. Era una chica, se puede decir casi una cría, porque tenía 14 años y 6 meses cuando murió, ¿no? Pero y vivió la enfermedad con 14 años. Había cosas, detalles de su vida que de niña, pero junto a eso había cosas de mucha madurez, o sea, de ser, por ejemplo, una chica muy observadora, de darse cuenta de las cosas que pasaban a su alrededor, de tener como intuiciones femeninas, pero de chica ya madura, sobre la marcha de, no sé, la vida de la clínica, sobre las personas que trataba, sobre los niños que había en la planta, solo ella conocía de la ciudad de Pamplona cuando salía o la llevaban a pasear, o sea, cosas como que mostraban una notable madurez en su comportamiento, ¿no? Y luego, una alegría impresionante, yo creo que es un dato que mucha gente ha destacado, ¿no? Dentro de la enfermedad que tenía, dentro de los tratamientos que fueron muy duros. Yo, que llevo aquí muchos años, he visto cómo ha evolucionado la quimioterapia famosa en 20 años, ahora es mucho más llevadera. En el año 85 era muy dura, la gente estaba con náuseas, con vómitos, con una actitud, un malestar general, no comía. Bueno, y ella, dentro de eso, que a veces estaba así, pues estaba siempre, bueno, disponible, atenta, pues pensando en los demás y con un fondo de alegría muy notable, ¿no? Y luego, hombre, la recidumbre, porque no se entiende en esa situación cómo llevaba la enfermedad con una valentía, una recidumbre notable, ¿no? De no quejarse, de no protestar, de aceptar las curas, de aceptar todos los inconvenientes de la enfermedad, como si no pasase nada, ¿no? Pues ella a veces comentaba en broma, como si fuese parte de la ceremonia, ¿no? Una vieja anécdota familiar, ¿no? Bueno, pues como, bueno, es parte de la ceremonia, por lo tanto no hay que ponerle muchas pegas al dolor, a los pinchazos, a todos los inconvenientes del tratamiento y de las intervenciones que tuvo aquí 2 muy fuertes, ¿no? En la clínica. A ella le encantaba que le hablásemos de nuestras familias cuando íbamos a hacerle, bueno, las curas. Eran unas curas muy prolongadas, vamos, que nos llevaban mucho tiempo, entonces nos hacían estar mucho tiempo en la habitación con ella. Y ella siempre decía, bueno, cuéntame de tu familia y cómo estás. Y bueno, yo en ese momento estaba embarazada de mi primer hijo y a ella lo que más me llamó a mí la atención de ella siempre y me impresionó es que ella me preguntaba cómo estaba yo.
no, su preocupación era de cómo estaba yo mientras yo le hacía la cura, si yo estaba cansada, si la postura que tenía yo era cómoda, si estaba demasiado tiempo de pie y estaba sufriendo, y era paradójico porque realmente la que estaba sufriendo era ella, pero pensaba más en mí y en el niño que en lo que le pasaba a ella. Era una niña muy religiosa, muy creyente, muy espiritual, todo lo ofrecía, todo su sufrimiento. Entonces, bueno, pues yo creo que eso le ayudaba mucho. También su familia, que era un apoyo incondicional durante toda su enfermedad. Alesia era una niña piadosa, evidentemente, ¿no? Por ejemplo, pues sus amigas recuerdan cómo las invitaba a hacer la visita al Santísimo. Pues como nos acompañaba pues siempre pues a misa, pero también los días de diario estoy hablando, claro, los domingos ya por supuestísimo, ¿no? Era una niña piadosa, claramente piadosa, pues como eran sus hermanos, o sea que eso sin duda. Empezó a confesarse y se confesaba cada 15 días puntualísimamente, no hacía falta que yo se lo recordase, no, era la que me decía, mamá, este martes nos toca confesar, porque íbamos los martes, ¿no? Bueno, pues esa niña evidentemente pues bueno, fue creciendo en ese clima de amor de Dios. Por ejemplo, el mes de mayo, pues ella pues ponía en la terraza de casa, una terraza cerrada, pues ponía una virgen que tenía en su habitación, la llevaba para allí, luego le ponía las flores, una vela, rezaba un ratito, todo eso sin ninguna ñoñería, puramente natural, ¿no? Pero bueno, de repente se enfrenta, claro, a algo que es muy duro, ¿eh? Pues la primera operación, pues muy bien, 4 horas, que todo iba muy bien, que todo iba fenomenalmente bien, a nosotros no nos lo parecía. Alesia iba perdiendo movilidad, tanto es así que un día por la mañana, muy temprano, ya en nuestra casa, a los 45 días de la primera operación, pues me dijo, mamá, no puedo mover las piernas. Como las movía muy torpemente, yo cuando la destapé así, pensé, a ver si se las mueve un poco, aunque ya no se dé cuenta. No las movía. Llevamos a otro médico, ve el primer escáner que le habían hecho, y entonces se da cuenta que tiene un tumor. ¿Por qué no lo vio el primer médico? Pues no lo sabemos. Lo cierto es que no lo vio, y ese tumor volvía a crecer y intentaba romper nuevamente la columna vertebral que la tenía fracturada, la primera operación. Bueno, pues hay que decirle pues que otra operación, a los pocos días. La pobre se quedó, claro, pues como consternada. La primera vez fue una sorpresa, pero la segunda fue pues casi una desilusión todavía mayor, porque ya más sabía lo que le esperaba, lo que llevaba un posoperatorio pues muy duro, ¿no? Bueno, pues aquel día, además había llegado a otra clínica, otro médico, llegó una de las enfermeras y le dijo que al día siguiente la operaban, que era una operación muy delicada. Habíamos rezado el rosario como siempre, al atardecer se habían ya marchado su papá y sus hermanos, quedamos ella y yo solas, y bueno, ella me empezó a preguntar pues cómo podía ser una operación, si tan seguida, yo le expliqué lo que sabía más o menos, ¿no? Bueno, entonces ya era muy tarde, le dije a Alesia, hija mía, vamos a intentar que duermas, cariño, porque es que mañana te van a operar y no conviene, que te encuentro muy cansada. Entonces yo pensaba, sinceramente, bueno, apagué la luz y pensaba, sentada a su lado, rezar otro rosario monótonamente, con voz muy monocorde, para que ella se quedase dormida. Pero no, empezó a hacer oración en voz alta. Durante 20 minutos o quizás media hora, empezó a hablar con Jesús, con una confianza, con un cariño y una ternura, pues como un ser muy próximo, desde luego con el que tenía una gran confianza, un trato muy frecuente. Las cosas que decía no eran ni una oración copiada o repetida o una oración vocal más o menos, no, era de una espontaneidad y de una... De vez en cuando se quedaba como callada, como si estuviese esperando una respuesta a lo que yo decía, ¿no? Y acabo diciendo, Jesús, yo quiero ponerme buena, quiero cuidarme, pero si tú no quieres, yo quiero lo que tú quieras. Y en aquel momento yo pensé que lo que el Señor quería era llevársela con él. Bueno, yo tengo la sensación de que en aquel momento Alesia se olvidaba de que yo estaba allí. Se había olvidado. Y hablaba con Jesús con esa espontaneidad. Y me dijo, ¿sabes, mamá? Siempre pensé que me operaría más veces. Yo me quedé sorprendidísima. Digo, pero hija, ha sido una mala suerte que la primera operación no hayan visto el tumor. Dijo, pues sabes, pienso cómo operará más veces. Y así fue. Después de la segunda, hubo una tercera y una cuarta. Pues la verdad fue bastante traumático, ¿no? Nos habían advertido que, claro, se le iba a caer el pelo con la quimioterapia. Le dije a Alesia, mira, ya sabes que un efecto secundario es que se cae el pelo. ¿Quieres que te lo corte? Dijo, ya sí. Y ella tenía el pelo largo, yo se lo había así separado en 2 bandos con 2 lazos aquí, porque claro, estaba boca arriba.
inmóvil completamente con un aparato metálico puesto, con lo cual, entonces, podía mover un poquito la mano a fuerza de rehabilitación, la mano izquierda. Entonces, torpemente, hizo así y se quedó con todo el mechón de pelo en la mano. No se inmutó, tal como estaba en la sacudió así cuidadosamente sobre la colcha y dijo: sí, mamá, va a ser mejor que me lo cortes. Se lo corté y efectivamente se quedó completamente calva. Y un día me dijo: ¿sabes, mamá? Me alegro de lo que me ha ocurrido. Estaba yo por un día un poco tonta, tanto cepillarme el pelo y mirarme al espejo. Y dije: bueno, hija mía, pues, le dije yo bromeando, es la edad del papo, nos ha pasado a todas. Y dice: sí, pero a lo mejor me acababa convirtiendo en una frívola. O sea, Alexia prefería lo que le había ocurrido antes de convertirse, no ya en una mala persona, sino en una frívola. Yo le dije que hasta frívola todavía había un gran camino que recorrer, ¿no? Pero ella lo prefería. Pues ella dormía muy poco porque con los dolores que tenía, la postura siempre boca arriba, las piernas, que no estaría paralíticas, sino paralizadas. Ella no las podía mover, pero sin embargo, si tú le pellizcabas, ella lo notaba. Entonces, pues tenía siempre como una sensación de hormigueo en las piernas, pues había que moverlas constantemente, ¿no? Bueno, pues había quedado dormida, ¿eh? Y yo me quedé a su lado, como estaba siempre, y de repente pues lo oí como que sollozaba, ¿no? Dije: Alexia, ¿qué pasa? No, nada, mamá, es que soñé que andaba. Había soñado que andaba y despertarse y verse completamente paralizada, que ella decía, porque tenía mucho sentido del humor: realmente, mamá, soy una cabeza parlante. Sí, la verdad es que tenía un sentido del humor. De cualquier cosa, nunca se nos puso trágica, ni... La única cosa que yo recuerdo es que, les decía antes que tenía tanta confianza con su padre, en una ocasión que estaba fatal. Sus defensas habían bajado, estaba bajo mínimos, aislada, nada más que podía estar yo con ella o la persona que entraba tiene pues una bata estéril, en fin. Quizás eso quería como decir: me voy a morir, o algo, que ya no lo dijo esa palabra, pero llevarme a casa, ya no hay nada que hacer, o algo así, ¿no? Y dijo: anda, llévame. Mi marido, claro, no podíamos hacer nada, se llenaban los ojos de lágrimas. Siente uno tanta impotencia, ¿no? Dijo: pero Alexia, sí, no puedo, cariño, no puedo, hija mía. Entonces se dio cuenta y cambió de tono y dijo: anda, ¿quieres? Nos fugamos. Y dice papá: sí, nos fugamos, ¿y cómo hacemos? Anda, pues nos marchamos aunque sea en el autobús. Yo creo que donde está la clave es hasta qué punto somos capaces de aceptar lo que nos pasa, entendiendo que caminamos hacia un fin, o por el contrario, rebelarnos rebelarnos en la aceptación de lo que tenemos por delante, ¿no? En aceptar lo que te pasa como algo que forma parte de un plan del que uno forma parte y que uno en el fondo pues entiende que las cosas pasan por algo y que tendrán que ser así, que uno pone los medios para tratar de salir de superar esa situación, pero si no sale por algo será, ¿no? Con estas enfermedades tan crudas, que es lo que muchas veces te hace dudar de muchas cosas, sobre todo en niños, lo que a uno lo rodea yo creo que influye mucho. Depende cómo estén los padres, la familia, de nerviosos, de asumiendo una situación que son muy difíciles y muy crudas. Yo pienso que de las peores. Ver a un hijo sufrir siendo niño, realmente yo ahora tengo hijos y sinceramente yo creo que sería lo que peor podría pasarme, ¿eh? Entonces, yo pienso que todo lo que le rodeaba le ayudaba, porque yo a Alexia le veía bien, pero a sus padres también. Y eso realmente es muy difícil, porque ¿quién no se desmorena con una enfermedad larga y que estás viendo sufrir a un hijo? Yo creo que hasta 5 días antes no se supo que ya estaba, había un tratamiento, una evolución, incluso había posibilidad de que saliese adelante, pero en un momento los médicos ven que ahí hay un proceso que ya es irreversible, pero fueron pocos días antes. Entonces ella ya, los padres lo saben, ya lo sabe, y es estar esperando que ella, pero ella estuvo muy serena y muy consciente casi hasta el final. Por ejemplo, si no recuerdo mal, el día que murió ya no, pero el día anterior recibió la comunión. Ya cuando era la hora de la comunión, la enfermera que la cuidaba, cuando pasó el sacerdote, dijo: no, ya que no pase porque estará ya, vamos, casi inconsciente, y le hizo marcharse, y enseguida, cuando fue la hora, Alexia, como despertó, dijo: la comunión, y la enfermera salió corriendo a buscar al sacerdote para que volviese para dar la comunión a Alexia, ¿no? O
En ese sentido, vivió como muy serenamente, ¿no? En medio de lo que es esos momentos finales de la enfermedad, que siempre son duros, un poquito dramáticos, ¿no? Pero en una familia cristiana, como digo, pues fueron llevados con una enorme paz y sosiego y tranquilidad, ¿no? Ya tan cerca de la Navidad, era el 5 de diciembre, en esos momentos ya últimos realmente, pues ella se murió muy cerca de Belén. Era ese 5 de diciembre, que la noche la habíamos pasado en vela, ella no era capaz de dormir, ya muy de madrugada, vino Lierka, una enfermera maravillosa, con todo cariño, pues al darse cuenta de que todavía no había conseguido dormir, pues le puso una inyección, tal como había mandado el médico, y se quedó dormida. Pues eran las 7 de la mañana, cuando ya vinieron el papá y los hermanos, y estaba previsto que María José y Alfredo fuesen a Madrid, que vinieron rápido, estaban allí, vinieron, vamos, de una forma pues demasiado rápida, y habían dejado cosas sin resolver. Pensaban ir muy temprano para volver por la noche, porque no se querían separar de ella, claro está. Alexia estaba evidentemente pues ya muy mal, ¿no? Muy lúcida, perfectamente, ahora sí con una fiebre de más de 40 grados, que no le podía bajar con nada, ya tenía oxígeno, pero todo esto no hay que imaginarse una persona postrada. Alexia estaba como muy viva, curiosamente, hablando con todo el mundo que iba a verla. Bueno, pues yo, queriendo retenerlos, le sugerí que bajásemos a misa a las 8 de la mañana, y al subir, a las 9 menos cuarto, oyó mis pasos, me dijo: mamá, ¿qué, hija? Dile a Jesús que le quiero. Una frase que me decía cuando ella se encontraba muy mal y después de comulgar le parecía que no tenía suficientes fuerzas, ¿verdad?, para hacer su oración de gracias. Entonces dije: pues claro, hija mía, si Dios sabe que tú le quieres, que le quieres más que nada en el mundo, que aunque te diera el mundo entero no lo querrías, ¿verdad, hija mía? No. Entonces ya empecé a hacer lo que hacíamos todas las mañanas: un ofrecimiento de obras, una comunión espiritual, porque comulgaba siempre por la tarde, y al llegar a ese punto, la comunión espiritual que yo rezo, que ella rezaba, que rezan mis hijos, bueno, pues en un momento en que se pide al Señor eso, que como recibió, pues, pedimos que nos recibiera el Señor como lo recibió Santísima Madre. Y me acordé lo cerca que estábamos de Navidad. Dije: Alexia, qué cerca estamos de Navidad. ¿Te imaginas con cuánto cariño la Virgen le prepararía todo a su hijito? ¿Verdad que se le preparas tu corazón? Sí. Empecé a contar que estábamos en Belén, que habían llegado a la aldea unos pastores diciendo que en una cueva cercana había nacido el Mesías. Entonces la gente va y le lleva pues todos los regalos que puede. Pero Alexia es una niña muy pobre, no tiene nada, ya lo ha dado todo. Entonces va por aquel camino descalcita, pisando aquellas piedras llenas de musgo y cogiendo ramas de acebo. Y llega al portal, entonces empieza pues a adornar el pesebre con aquellas pues hojas verdes, aquellas bayas rojas. Yo le decía: Alexia, qué ramo tan bonito has hecho. Pincha, ¿verdad, hija mía? Pincha fuerte, pero no importa. Ella se sentía realmente pues abrazada a ese ramo de acebo, ¿no? Que llegaba allí y le dije: ay, Alexia, vamos a buscar musgo, ¿quieres? Musgo, mamá, ¿para qué? Hija, para hacer una alfombrita para que la Virgen y San José pisen blando, ya ves cómo está. El suelo todo lleno de tierra. Ay, sí. Respiraba ya con una cierta dificultad, ¿no? Entonces, bueno, pues yo le decía cómo hablaba la Virgen y San José. Le decía a la Virgen: José, ¿tú crees que Alexia se querrá venir con nosotros cuando vayamos a vivir a Nazaret para que cuide del niño? Y le decía: pues sí, yo creo que sí. Se lo dejamos a cualquiera, pero a ella sí, porque le quiere mucho. La cara de Alexia era de tal felicidad, de tal alegría. Yo no tengo que empezar a respirar como más lentamente. Entonces, Alexia, hija mía, ¿te vas al cielo? Sí. Te está esperando la Virgen, hija mía, que te quiere más de lo que yo te quiero. Aunque yo no puedo imaginarme ni que siquiera la Virgen te quiera tanto como yo te quiero. Pero ella te quiere más, hija mía, sí. ¿Estás contenta, Alexia? Sí. ¿Eres feliz, hija? Sí. Y diciendo sí, se fue. La sensación que tengo, digo siempre lo mismo, se fue. Porque Alexia no tuvo agonía, no se murió, en el sentido de morir. Yo tengo el convencimiento, es una cosa muy personal, ¿no? Pero tanto había rezado, puedes imaginarte, a la Virgen, diciéndole: madre mía, que no es más que una niña, que se ha portado como yo no me portaría en sus circunstancias, pero aún no ha cumplido 15 años, no quiero que esté sola. Y estoy convencida que al otro lado, ese otro lado, y yo no sé por qué, yo vi un otro lado, pues allí la estaría esperando, no estuvo sola.
Y también la estarían esperando sus hermanos, Ramón, María y Javier, a los que ella no había conocido. Y me decían, tú que eres mamá, que conoceré a los niños, porque siempre hablamos, que habían muerto bebés, claro, los niños, que yo no los conozco a ellos. Dije, te estarán esperando, hija mía. Y es curioso, desde entonces, yo cuando invoco a mis hijos, los veo mayores, desde aquel momento. Porque claro, Alexia tiene que esperar a sus hermanos mayores, ¿no? Bueno, se murió feliz. Alexia, mira, fue siempre feliz, yo creo. Porque siempre estuvo muy cerca de Dios. Tenía una fe impresionante, una esperanza inmensa. Ella no le defraudaba no haber cumplido sus planes. Porque te digo, y ahora fíjate, tampoco sale esto. Y ahora, no. Estaba preparada para la muerte. Ella enfocaba su vida hacia Dios. Entonces yo creo que eso es lo que le daba la paz y la tranquilidad. Lo que pasa es que insisto en que para lo pequeña que era, claro, igual es que había vivido en un mundo de fe desde que nació y estaba, bueno, pues ella enfocaba así su vida, ¿no? Entonces yo creo que estaba preparadísima para la muerte. Son cosas que siempre es que son experiencias tuyas, las llevas, no pueden dejar de afectarte en tu vida y en tu forma de enfocar la vida y en dejarte igual de muchas tonterías y ir un poco más a lo importante, ¿no? Eso es así. Pero yo, lo que más me llamaba la atención de Alexia era eso, la forma, la tranquilidad, la madurez, y que claro, eso es la fe, y mucha gente pues necesitaríamos más fe para poder afrontar muchas cosas de la vida, ¿no? Que es una suerte tener esa fe y esa creencia, ¿no? Tan profunda, tan profunda. Los padres, ¿qué queremos para los hijos? Vamos, yo personalmente pienso que todas las madres cristianas, pues llevarlos al cielo, ¿no? El día que yo nos muramos no nos van a preocupar si nuestros hijos han sido, qué sé yo, presidentes del gobierno o quién sabe qué, ¿no? Sino si los hemos encaminado hacia el cielo. Evidentemente, Alexia se nos fue un poco apresuradamente, pero ha dejado un rastro maravilloso. Nunca hemos pensado nadie, ni su padre, ni sus hermanos, ni yo, que el Señor había sido mezquino por llevársela tan pronto. Pensamos que al revés, ha sido muy generoso con nosotros. Nos la dejó casi 15 años. Y eso es algo maravilloso.